amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en la presentación nacional del Kia Sorento, un Kia Sorento que ha sido renovado sobre todo a nivel estético y con tecnología y algunas cosas en el interior muy interesantes que lo veremos a lo largo del vídeo de hoy. Este coche ahora ofrece un diseño mucho más cercano, sobre todo en el frontal, a su hermano mayor, el 100% eléctrico Kia EV9, un coche que llamó mucho la atención desde su lanzamiento por esa estética tan bonita, y Kia ha decidido también ofrecerlo en el Kia Sorento para guardar una identidad también acorde a todos sus modelos, y en este caso el Sorento ya tiene también esta actualización. Así que vamos a comprobar si este SUV sigue siendo ese SUV con aires premium, si Kia ofrece la misma gama de motorizaciones, sus precios, y en esta toma de contacto darles mis pequeñas sensaciones e impresiones de dinámica, interior, exterior. Así que nada, dentro intro y empezamos. Bueno, durante estos primeros kilómetros en autovía, para esta ruta que nos ha marcado la marca para esta presentación, hay que, bueno, mencionar obviamente su confort. Es un Sorento que mantiene obviamente ese confort de esta última generación. Además vamos con la versión híbrida enchufable de 252 caballos y 367 Nm par. Un motor gasolina que ofrece gran parte de esta potencia, y un motor eléctrico que también ofrece ese plus en el eje trasero, ya que es tracción 4x4. Un SUV que mantiene ese confort, esa marcha muy suave cuando administra la parte eléctrica para moverse, como ahora mismo vamos en llaneo. Una suspensión que la veo bastante confortable, pero que ahora entraremos en carretera de curvas y os contaré un poco mis sensaciones, pero así, al menos en autovía, noto un coche muy aplomado para las dimensiones que tiene, y una dirección que, vamos, va muy bien, transmite lo suficiente para disfrutar de una conducción confortable y con comunicación. Aquí, bueno, tenemos los modos de conducción, el modo Smart, Sport, Eco, y también en el modo Terrain. En el modo Terrain tenemos el Snow, Mood y Sun. Ahora mismo vamos a elegir el modo, íbamos en el modo Eco, vamos a elegir el modo Sport. Tenemos una buena pegada, no busquemos contundencia deportiva, porque no tiene ningún sentido para este coche, pero sí ya tenemos una reacción un poco más enérgica para adelantamientos o situaciones puntuales que necesitemos un coche más reactivo, ¿no? a nuestras peticiones. Una frenada que también es correcta, un pequeño recorrido inicial que nos permite regenerar un poco para la batería, pero es muy pequeño, es vamos, imperceptible, y automáticamente notamos cómo muerde esa pinza de freno. Obviamente hasta el momento no hemos detectado ningún tipo de fatiga, ya veremos ahora en el tramo de curvas que haremos, a ver qué tal. Y en cuanto a visibilidad, tenemos muy buenos espejos exteriores con detección de ángulo muerto, todo el sistema ADAS que ya es obligatorio por reglamento, y el espejo interior que, además de ser fotocromático, tenemos muy buena visibilidad para la parte trasera. Bueno, pero este motor, su motor gasolina, es el 4 cilindros 1.6 de la marca, que, bueno, optimizado de manera también un poco electrónica, y con esa parte de motor eléctrico nos da esos más de 250 caballos de potencia y más de 350 Nm par. Una pequeña parada para darle un vistazo al exterior.
pues aquí veis este Sorento con su principal modificación, que es el frontal, un frontal donde ahora integran estas ópticas en formato vertical, la luz diurna en horizontal y un carenado también específico para esta nueva generación, este facelift. Vemos también que están integradas las zonas de antiniebla aquí, justo en el carenado bajo, con esta protección, con el efecto en gris. Y bueno, este gris muy elegante en esta unidad. También tenemos nuevo diseño de llantas. Esta unidad es la FEP, la híbrida enchufable, que además ofrece la tracción 4x4. Aquí veis un poco el lateral. Os dejaré aquí las dimensiones de este Sorento. En la parte trasera pues también ha sido retocado. Vemos unos pilotos un poco diferentes, sobre todo la parte de la firma lumínica, y luego el alerón principal, que sí que tiene buen tamaño y está muy bonito para esta trasera. En la trasera, bueno, no tenemos ningún tipo de salida de escape a la vista, sí que llevamos catadrióticos y marcha atrás justo aquí en la parte baja, el logo de Kia. Y en el techo, bueno, podemos ver el techo solar practicable que lleva esta unidad y las barras también en el techo. Para abrir el portón normalmente venimos a esta zona, pero en el Sorento va justo aquí. Tenemos portón automático y vemos este grandioso maletero que, bueno, varía según las especificaciones, y en este caso tenemos la versión híbrida enchufable con la opción 7 plazas. Así que bueno, aquí debajo, bueno, tenemos el cargador. Aquí debajo tenemos este hueco para key de emergencia y la batería de accesorios, y las dos banquetas. En esta oportunidad, bueno, no tenemos la oportunidad de hacer una prueba más exhaustiva de estas plazas. Estamos en una toma de contacto. Aquí vemos parte para abatir estos asientos y todo el tema de aire y conectividad USB en ambos lados para cuando vamos haciendo uso de estas plazas. Cerramos. Aquí tenemos las plazas traseras, también con buena banqueta. Una banqueta que, como veis, llevamos aquí esta alternativa de desplazar el asiento. Con esto ganamos espacio para las piernas a los pasajeros, o bien ganamos también maletero. Por supuesto, aquí podemos abatir el asiento con este botón para hacer acceso a estas plazas traseras. Aquí volvemos a poner, y como veis, aquí sería una posición inicial, otra y otra. Estaríamos hablando de unas 5 o 6 posiciones. Esta parte también para regular el respaldo. Vamos a subirnos. Aquí me tenéis. Vamos a cerrar la puerta y vamos a abatir un poco este respaldo, que, como veis, se puede abatir muchísimo e ir prácticamente durmiendo. Aquí tenemos nuestra cortina de privacidad, que esto le da un toque muy bueno a este interior. Una puerta de gran dimensión, la verdad es que está bastante bien. Tenemos calefacción en el asiento trasero, elevalunas, un portavasos, una bandeja aquí para una botella y bolsillos también en el respaldo de la banqueta delantera, que por supuesto también llevamos los conectores USB en este lateral, y aquí podremos regular también el asiento del copiloto. Vale, vamos a volver a regular nuestra banqueta en una posición más o menos confortable y no tan reclinada. Y bueno, en cuanto al techo, tengo 3 dedos de separación. Llevamos el techo panorámico, la parte delantera sí que es apertura, que no está nada mal, y por supuesto tenemos aquí la cortinilla totalmente integrada para cuando queramos cerrar esta parte del techo. Aquí en la parte
intermedia tenemos esta consola con dos salidas de aire y conector para carga 12 voltios allí debajo. Los conectores USB, recordad, están aquí en los laterales. Tenemos anclajes Isofix, eso sí, justo entre ambas banquetas. Tendremos que tener cuidado para no dañar el tapizado. Y bueno, una sensación de calidad muy buena, muy alta. Todo con materiales buenos, incluso aquí materiales mullidos. Ojito, ¿vale? Toda esta zona también con buen remate. No notamos crujidos ni nada, pequeñas zonas de negro brillo, pero la verdad es que está muy bien. Vamos a darle un vistacillo a la parte delantera. Ahora incorpora un nuevo diseño de salpicadero, nuevo volante deportivo, la pantalla cuadro de instrumento infoentretenimiento doble curva, también con buena lectura, todo muy enfocado al conductor, una consola central también muy bien equipada. Estamos con una unidad de Sorento más alta en cuanto a versión. Tenemos calefacción en los asientos delanteros, ventilación. Ahí tenemos la zona también de carga con varios puertos USB y conectividad, y la zona también de palanca de cambios, que en este caso es un dial. Seleccionamos el cambio y el selector también de modos de conducción o también el modo de terrain para el 4x4, con varias opciones que administra electrónicamente la tracción. Tenemos calefacción en el volante, también modos de uso eléctrico o híbrido, automático, todo el auto hold, control de descenso y el sistema de cámaras. Ahí llevamos un pequeño lector de huella, dos portabebidas y aquí una guantera un poco ya grande para guardar objetos con una bandeja intermedia. La verdad es que está muy bien. Llevamos el sistema multimodal para el clima y el sistema de navegación, que pulsando en esta zona podremos ir cambiando en qué opción tocar los botones, y está muy bien. Y bueno, tenemos aquí también el botón de encendido, todo con muy buen detalle, pedales en aluminio, aquí en la parte alta iluminación y lo que es el botón para abrir y cerrar el techo. La verdad es que tiene muy buen acabado general este Kia Sorento. Y bueno, ya he repasado un poco toda esta zona, interior, maletero, exterior. Continuemos con el viaje. Bueno, ya estamos en el tramo de vía secundaria con más trazado de curva, y aquí notamos como el coche se desenvuelve bien, obviamente sin llegar a extremos ni exigiéndole demasiado, porque las inercias y la física sigue presente, ¿no? No debemos tampoco ocultar o decir cosas que realmente no son ciertas, ¿no? A pesar de que tenga un modo Sport, tampoco nos pensemos de que estamos ante un coche deportivo, para nada. Es un sub con buena dinámica. En todo el trayecto que hemos hecho de autovía llegamos a tocar los 5,2, 5,4 de consumo, y en el momento que ya hemos salido y hemos ido un poco más alegres por esta vía secundaria y por trazado de curva y en modo Sport, nos ha subido a unos 7 litros de media. Obviamente ya os comento que este consumo no es, al menos para mí, un dato definitivo, porque tenemos que tener en cuenta que son muy pocos kilómetros. Estamos ahora mismo haciendo 70 kilómetros, y que ha sido una semana de toma de contacto con varios periodistas y centros de prensa, y que bueno, los coches han tenido que ir pasando por muchas manos y los consumos varían por las conducciones también anteriores. Pero más o menos en este reinicio de odómetro es el consumo que nos está dando, ¿no? El modo híbrido y modo eléctrico pues entra en funcionamiento inmediatamente en el modo que vayas y que lo dejes activos. Según tenemos aquí el botón, podremos ir en modo 100% eléctrico, que en el modo Sport no está disponible. Ahora mismo lo pasamos a modo Eco y automáticamente el coche ya gestiona de una manera más óptima todos estos consumos y autonomías. A nivel de ergonomía, con el uso de los sistemas, a pesar de que tenemos muchas pantallas, muchos sistemas que nos pueda incluso parecer un poco complicadas, ¿no?, al uso, pero al tener, por ejemplo, esta pantalla táctil,
multimodal, donde automáticamente podremos elegir en qué sistema configurar, que en este caso sería sistema de infoentretenimiento, navegación o sistema de clima, hacen que el uso sea muy bueno, ¿no? Tenemos ahora mismo modelos que optan por todo uso de pantallas, clima, configuraciones, y la ergonomía, la verdad es que brilla por su ausencia, ya que te tienes que aprender sí o sí el uso de la pantalla y el sistema, vamos, pero al dedillo. No puedes tener ni una mínima pizca de duda o falta de conocimiento. En este caso, al llevar sistemas independientes, pues nos permite hacer un aprendizaje mucho más rápido y que lo tengamos siempre a mano, sobre todo el clima, ¿no? Porque el clima al final es algo que tú vas conduciendo, vas en tus tramos de viaje y obviamente quieres bajar o subir la temperatura y que sea algo más intuitivo y que lo tengas sin tener que mirar, sino que ya con la mano puedas ir a por ello, ¿no? En cuanto a la comodidad de los asientos, bueno, vamos en una banqueta prácticamente de salón, es un coche cómodo. Además llevamos ahora mismo el sistema de ventilación activo, ya que estamos en un día ya de verano muy caluroso y la verdad es que va francamente bien. La suspensión y trazado de curva, ya os digo, sin ir a exageraciones, no pidamos tampoco un comportamiento deportivo, pero es un coche que tiene, vamos, un desarrollo muy noble para el tamaño, el peso que tiene. Ahora mismo vamos por un tramo de curvas con alegría y la verdad es que el coche va perfecto. Tiene una suspensión cómoda, pero que a la vez es efectiva. Os dejaré por aquí los datos de autonomía en esta versión FEP, que los conoceremos a fondo en este toma de contacto, en la rueda de prensa, que la tendremos ahora, y lo dejaré por aquí en la edición, y dejaré los datos de kilómetros en modo con la batería, el modo eléctrico, la autonomía también aproximada con el motor gasolina y la autonomía general. Y por supuesto toda la gama con motorizaciones disponibles, que tenemos incluso versiones diésel, versiones gasolina y versiones híbridas enchufable con motor gasolina, por supuesto. Así que nada, nos volvemos, seguimos con la ruta, nos pararemos y ya os contaré el veredicto final. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta toma de contacto con el nuevo Kia Sorento. Ya hemos dado bastantes vueltas en esta ruta, cercanas a la Sierra de Madrid, por Guadarrama, y la verdad es que es una pasada. Además hoy es un día espectacular y al volante de este grandioso Sorento, que sigo diciendo que es un sub que no tiene nada que envidiar a subs de marcas premium. Kia está apostando muchísimo, pero que muchísimo, por sus modelos y posición de venta, ¿no? Ofreciendo un producto de muy buena calidad y muy bien equipada. Estas versiones, pues aquí os dejaré la lista de precios que nos ofrecen a día de hoy en la rueda de prensa y más información. Esperamos pronto tenerlo ya en el canal para hacerle una prueba de larga duración, con más kilómetros, y poderles ofrecer muchos más detalles sobre este Kia Sorento. Pero ya os digo que ha sido un lavado de cara a esta generación actual, que ahora mismo mantiene una estética mucho más enfocada a la actual gama de Kia. Así que me parece un total acierto, es un producto muy bueno. Y bueno, nada más a vosotros, animaros a suscribiros al canal, dejarnos un like si te ha gustado este vídeo y por supuesto dejarnos vuestros comentarios o dudas aquí más abajo. También agradecer aquí a España por la invitación a esta toma de contacto y poder probar este producto ya en poco tiempo. Así que nada, nos vemos en una próxima entrega. Y no olvidéis, tenéis la web supermotor.online, donde habrá más información y fotos sobre esta prueba. Así que nos vemos en una próxima entrega. Adiós.